Bienvenido a El Refugio del Sueño, un espacio creado para calmar tu mente, apagar el ruido del día y acompañarte suavemente hacia el descanso. Comenzamos. Imagina un burro, un animal simple, noble, con hambre. Lo colocan exactamente en medio de dos montones de heno idénticos. Misma cantidad, misma forma, misma distancia, misma frescura. No hay ninguna diferencia entre uno y otro. Ninguna señal que incline su decisión. Ninguna preferencia posible. El burro, enfrentado a una decisión perfectamente simétrica, no puede elegir. Y entonces muere de hambre. No por falta de comida, sino por exceso de racionalidad. Esta es la famosa paradoja del burro de Buridan, atribuida al filósofo escolástico Jean Buridan, aunque probablemente su origen se remonte a tiempos anteriores y su formulación final haya sido una caricatura satírica más que una tesis defendida por él. Sin embargo, más allá de su literalidad absurda, la historia encierra una inquietud filosófica profunda. ¿Es posible la libertad sin inclinación? ¿Puede una voluntad puramente racional tomar decisiones cuando todas las opciones son iguales? Y si no puede, estamos condenados a la inacción cuando la razón no nos muestra un camino preferible. El burro de Buridán no es un cuento sobre animales, sino una metáfora de la parálisis de la razón. Es el espejo de una mente atrapada entre opciones simétricas, incapaz de moverse, prisionera de su propia lógica. Y en ese sentido, el burro no solo representa al indeciso, sino también al ultrarracional, al que ha desplazado todo impulso, toda intuición, toda espontaneidad en nombre del cálculo perfecto. ¿Pero qué es la decisión entonces? ¿Un acto de evaluación lógica? ¿Un movimiento espontáneo de la voluntad? ¿Una inclinación inconsciente que, disfrazada de análisis, termina guiándonos siempre hacia un lado? Aristóteles decía que sólo se elige entre bienes aparentes y que la voluntad se mueve por la atracción del bien. Pero si los bienes son idénticos, ¿qué mueve la voluntad? ¿Qué fuerza empuja al alma cuando no hay diferencia que la justifique? Algunos responderán que, en la práctica, nunca existen situaciones absolutamente simétricas, que siempre hay una diferencia, aunque sea mínima, que termina inclinando la balanza, una sombra, un matiz, un recuerdo, una sensación indefinible que rompe el equilibrio perfecto. Otros, más radicales, sostienen que la voluntad tiene un poder autónomo, que puede decidir sin causa suficiente, que puede inclinarse incluso cuando la razón no muestra motivos. Es la defensa del libre albedrío como capacidad absoluta de autodeterminación. La voluntad, en esta visión, no es esclava de la razón, sino su soberana. Y ahí está el núcleo del debate, entre quienes creen que todo acto humano puede explicarse por causas previas, y quienes sostienen que la libertad implica la posibilidad de elegir sin estar determinado. La paradoja del burro pone a prueba la coherencia de ambas posturas. Si creemos que sólo elegimos cuando hay una causa que lo justifica, entonces el burro no puede moverse y su muerte es inevitable. Pero si afirmamos que es posible decidir sin inclinación previa, entonces deberíamos admitir que algo más que la razón está en juego. Tal vez sea la intuición, o la costumbre,
o un impulso vital profundo. Tal vez el alma, como pensaba Kierkegaard, da saltos que la lógica no puede explicar. La tragedia del burro, entonces, es que ha perdido toda humanidad. No siente, no recuerda, no teme, no espera, solo calcula. Y en ese cálculo perfecto se paraliza. Muere no por falta de recursos, sino por exceso de razón sin corazón. ¿No nos parecemos a él a veces? Cuando analizamos tanto una decisión que se nos escapa el momento. Cuando esperamos la señal perfecta, el momento exacto, la certeza absoluta. Cuando la duda se convierte en excusa, en parálisis, en miedo disfrazado de prudencia. Cuando decimos, todavía no es el momento, pero lo que queremos decir es no sé cómo elegir. Vivimos en una época saturada de opciones. Cada día enfrentamos decisiones que, aunque no vitales como la del burro, sí tienen peso. ¿Qué carrera seguir? ¿Qué relación terminar? ¿Qué ciudad habitar? ¿Qué batalla pelear? Y a menudo las opciones no son tan distintas. Nos convencemos de que necesitamos más información, más claridad, más señales. Pero quizás lo que necesitamos es valor. El burro de Buridán nos recuerda que elegir no siempre es el resultado de un algoritmo perfecto, sino un acto de voluntad, incluso de fe. Que a veces decidir es dar un paso sin garantías. Que la acción nace no de la certidumbre, sino de la necesidad de vivir. En el fondo, la paradoja no es sólo sobre el hambre, sino sobre el sentido. El burro muere porque no sabe por qué moverse. Y nosotros también morimos, lentamente, cuando nuestras decisiones se vacían de propósito. Cuando todo parece lo mismo. Cuando nada nos conmueve. Cuando perdemos la capacidad de decir, esto, aunque no sé por qué, lo elijo. Algunos filósofos contemporáneos han reinterpretado la paradoja como una crítica al ideal moderno de la razón instrumental. Vivimos persuadidos de que las mejores decisiones son las más calculadas, las más racionales, las más optimizadas. Pero olvidamos que somos criaturas de deseo, de pasión, de historia. Que nuestras decisiones no son hojas de Excel, sino narrativas vividas. Que elegir es también recordar, imaginar, temer, confiar. Y que la racionalidad sin afecto conduce a la inmovilidad. La solución al dilema del burro no está en eliminar el pensamiento, sino en reconocer sus límites, en saber que, a veces, la elección nace no del argumento, sino del movimiento interior que nos empuja a existir. Porque vivir es en sí una decisión. Y cada día que nos levantamos, que actuamos, que amamos, que erramos, estamos diciendo que elegimos uno de los montones, incluso si no sabemos cuál es el mejor. Estamos afirmando que vale la pena moverse, aunque no tengamos razones infalibles. Y en ese movimiento se juega nuestra libertad. El burro de Buridán, entonces, no es sólo una fábula trágica, es una advertencia, una metáfora de lo que ocurre cuando olvidamos que el ser humano no es sólo razón, sino también deseo, voluntad, impulso, alma, y que la libertad no siempre se justifica. A veces, simplemente, se ejerce. ¿Quién soy yo? Soy el que escribe estas palabras, el que las piensa, el que las siente.
Soy el que ayer dudaba, el que mañana decidirá algo nuevo, el que hoy recuerda cosas que antes había olvidado. Soy el niño que fui, el adolescente que soñó, el adulto que sobrevive, o soy en realidad una corriente que fluye sin forma fija, un hilo invisible que une máscaras sucesivas sin que ninguna sea la definitiva. Esta es la esencia de la paradoja del yo cambiante, la idea inquietante, hermosa y desconcertante de que somos al mismo tiempo lo mismo y distintos, de que habitamos un cuerpo, un nombre, una biografía, y sin embargo no somos exactamente la misma persona de hace un año, ni de hace un día, ni de hace un minuto. El yo cambia, pero insiste en llamarse igual. Es como un río que nunca es el mismo, pero siempre se llama río. Esta paradoja no es nueva. Ya los antiguos griegos la intuyeron. Heráclito dijo, «Ningún hombre se baña dos veces en el mismo río, porque no es el mismo río, y no es el mismo hombre». Y sin embargo, sentimos una continuidad, una permanencia misteriosa. ¿Quién es entonces ese yo que atraviesa el cambio? ¿Es una ilusión, un relato, una ficción útil? ¿O es algo más profundo, más invisible, más fiel que el cuerpo, que la memoria, que el pensamiento? Tal vez el yo no sea una cosa, sino una historia. Tal vez no somos una sustancia fija, sino una narrativa que se escribe a sí misma en tiempo real, con borradores, con tachones, con giros inesperados. Pero si el yo cambia, ¿qué derecho tiene a reclamar autenticidad? Puedo decir que soy yo quien ama, quien odia, quien promete, si mañana seré otro. ¿Qué valor tiene una promesa hecha por alguien que ya no existe? Esta es la paradoja central de la identidad. Necesitamos creer que somos el mismo para vivir, para amar, para responder, por nuestros actos, pero sabemos, en el fondo, que estamos cambiando, y que cambiar demasiado podría hacer que ese yo se vuelva irreconocible. Imagina que un día despiertas con recuerdos distintos, con valores nuevos, con otra forma de ver el mundo. ¿Eres tú? ¿Cuánto de ti puede cambiar antes de que dejes de ser tú? ¿Es el cuerpo lo que define tu yo? ¿Tu memoria? ¿Tu carácter? ¿Tu voluntad? ¿O es simplemente el hecho de que tú dices yo lo que mantiene unido ese conjunto cambiante de experiencias? Los filósofos han intentado responder. Locke dijo que la identidad personal está en la memoria. Eres quien recuerda haber sido tú. Pero la memoria falla, se borra, se inventa. El cerebro olvida, distorsiona, edita. Entonces, ¿somos un cúmulo de recuerdos verdaderos y falsos? Una novela mal archivada. David Hume fue más radical. Afirmó que no hay un yo, solo una sucesión de percepciones, una corriente sin centro, un teatro donde las sensaciones entran y salen sin un actor estable detrás. Es una visión budista también. El yo como ilusión, como apego mental que genera sufrimiento. Y sin embargo, sentimos que hay un yo, un algo que duele cuando nos traicionan, que se emociona al escuchar una canción de la infancia, que reconoce su reflejo en el espejo, a pesar de las arrugas, del paso del tiempo, del cambio en la voz, en el andar, en los sueños. Tal vez el Fiocchiantese yo no sea algo que se tiene, sino algo que se hace. Tal vez la identidad sea una práctica,
una construcción diaria, una elección constante. El problema es que si cambiamos tanto, ¿quién decide lo que vale? ¿Es justo juzgar a alguien por lo que hizo hace años si ya no es el mismo? ¿Cuándo deja de ser un error del pasado y se convierte en algo ajeno? Podemos perdonar a otros o a nosotros mismos cuando entendemos que el yo que cometió el daño ya no existe exactamente igual. Esta comprensión no es excusa, pero sí compasión, porque si el yo cambia, tal vez el castigo eterno no tenga sentido, pero sí la reparación, la evolución, el crecimiento. Cambiar no significa olvidar lo que fuimos, sino darle otro sentido, reconstruir, reconciliar. El yo cambiante también plantea una paradoja esperanzadora. Si no somos fijos, también podemos renacer. Si no estamos atados a un ser inmóvil, entonces la transformación es posible. Podemos dejar atrás lo que nos destruye. Podemos aprender. Podemos volver a comenzar. Pero entonces, ¿qué es lo que nos hace únicos? ¿Qué permanece? Algunos dirán, el alma. Pero el alma también ha sido descrita de 1000 formas. ¿Es una chispa eterna? ¿Es conciencia pura? ¿Es un artificio teológico? Quizás la respuesta no esté en encontrar una esencia, sino en abrazar la contradicción. Aceptar que somos continuidad en el cambio, que hay un hilo, aunque delgado, que une al niño que fuimos con el adulto que hoy respira frente a una pantalla, preguntándose quién es. Tal vez ese hilo no es memoria, ni cuerpo, ni voluntad, sino algo más sutil, el acto de preguntarse. El techo de yo, entonces, no es tanto una respuesta como una pregunta que se repite, una búsqueda que nunca termina, una llama que arde sin forma fija, pero que sigue ardiendo. En ese sentido, somos el yo que duda, el yo que siente vértigo ante su propia mutabilidad, el yo que se esfuerza por ser coherente, aunque cada día amanezca con otro rostro. El yo cambiante no es una falla, es una condición, es el precio y la bendición de estar vivos. Porque si el yo fuera fijo, no podríamos aprender, ni sanar, ni perdonar. Seríamos piedra, pero somos agua, y el agua cambia, y fluye, y a veces se desborda, pero también, a veces, da vida. Imagina despertar un día con una sospecha tenue pero persistente, que tal vez nada fuera de ti es real, que todas las personas que has conocido, tus padres, tus amigos, tus enemigos, los escritores de los libros que amas, no son más que proyecciones de tu conciencia, que las calles, los árboles, el cielo, el pasado, los recuerdos, la historia misma, todo podría ser una construcción de tu mente. No un sueño, exactamente, sino una escenografía perfectamente coherente, tejida a la medida de tu experiencia. Esta es la inquietante intuición del solipsismo, una postura filosófica que, llevada al extremo, afirma que sólo puedes estar seguro de la existencia de una cosa, tu propia conciencia. Todo lo demás es en el fondo una posibilidad sin prueba. No puedes sentir con la piel del otro. No puedes pensar con su mente. No puedes estar seguro de que algo existe más allá de tu percepción. Pero el solipsismo práctico es más sutil. No dice que el mundo sea irreal. No niega que haya otras conciencias. No afirma ni desmiente con lógica fría. Solo actúa como si lo demás no importara. Como si, al final del día,
lo único real fuera lo que sientes tú, tus emociones, tus intereses, tus pérdidas. Es una forma de vivir como si el otro no doliera, como si sus pensamientos no contaran, como si cada rostro fuera parte del decorado. El solipsismo práctico no necesita argumentos metafísicos. Se instala en la actitud cotidiana, en la indiferencia, en la soberbia, en la incapacidad de imaginar que el otro siente tanto como tú. Es mirar a un mendigo y ver solo un obstáculo. Es interrumpir a alguien porque lo que tú tienes que decir es más importante. Es cortar la conversación cuando ya no te entretiene. Es amar no al otro, sino lo que el otro despierta en ti. Es, en el fondo, habitar el mundo como si todo lo que no eres tú fuera un espejo, una herramienta, una sombra. Este solipsismo no filosofa, respira, no se formula, se practica, y en eso reside su poder. Es silencioso, imperceptible, cotidiano. El yo se convierte en el centro de gravedad. Todo gira en torno a él. Todo vale en función de su utilidad. Pero este modo de vida, aparentemente práctico, oculta una tragedia: la soledad radical. Porque si el otro no existe en plenitud, tampoco hay diálogo verdadero. No hay consuelo, no hay aprendizaje, no hay sorpresa real. Solo hay proyecciones. Y en ese mundo, el yo se encierra, se repite, se agota. El solipsismo práctico es cómodo, pero estéril. Da control, pero quita vínculo. Aísla sin que lo notemos. Y sin embargo, es tentador. Porque el mundo es complejo, hostil, a veces cruel. Y hay algo reconfortante en reducirlo todo al yo, en pensar que solo lo que siento importa, que mi dolor es más real que el tuyo, que mi historia es la principal. Pero cuando lo hacemos, perdemos la capacidad de conmovernos, de mirar verdaderamente, de salir de nosotros mismos. El antídoto al solipsismo práctico no es una teoría, es una experiencia. Es el momento en que alguien llora frente a nosotros y sentimos que su llanto nos traspasa. Es el instante en que dejamos de pensar en lo que diremos y simplemente escuchamos. Es el asombro que sentimos ante la sonrisa de un desconocido. Es el silencio respetuoso ante un dolor que no entendemos. Es la ternura que nace cuando reconocemos que el otro no es una extensión del yo, sino un universo entero. Vivir sin caer en el solipsismo práctico requiere un esfuerzo constante. Es una práctica diaria de descentrarse, de mirar con ojos ajenos, de recordar que el otro no es un personaje secundario, sino protagonista de su propia historia, que su noche también fue larga, que su miedo también es real, que su alegría también merece celebración. Es resistirse a la comodidad de creerse el único. Es abrir la puerta a la incomodidad de saber que hay tantos mundos como miradas. En tiempos donde la individualidad se confunde con egoísmo y la autonomía con aislamiento, esta paradoja se vuelve urgente, porque el solipsismo práctico es la enfermedad invisible de la era digital, del consumo narcisista, del algoritmo que nos muestra solo lo que ya creemos, que nos encierra en burbujas donde el otro es siempre un otro moldeado a medida. Pero si queremos vivir en un mundo más humano, debemos aprender a ver más allá de nosotros mismos. Debemos recordar que el tú es tan real como el yo, que cada rostro guarda una historia que no conocemos, que cada voz lleva una verdad parcial que nos puede completar.
El solipsismo práctico es cómodo, pero empobrece. Solo la apertura al otro nos enriquece. Solo el encuentro verdadero nos transforma. Porque en el fondo, lo que más nos humaniza es la capacidad de decir, tú también existes. Y cuando lo hacemos, el yo ya no está solo. Ya no necesita inventar el mundo. Lo habita, lo comparte, lo escucha, lo abraza. Miro a los ojos de otro ser humano y me pregunto, ¿siente como yo? ¿Ama como yo? ¿Sufre como yo? ¿O es, quizás, solo un mecanismo articulado con precisión, una máscara perfecta, un eco sin interior? Esta es la inquietud antigua, filosófica, existencial, que se conoce como el problema de otras mentes, la imposibilidad radical de acceder directamente a la conciencia ajena. Puedo ver lo que haces, oír lo que dices, incluso tocar tu piel o escuchar tu llanto. Pero jamás puedo penetrar ese mundo secreto que habitas por dentro. Nunca puedo entrar en tu yo. Y aunque vivo rodeado de voces, gestos, miradas, lo único de lo que tengo certeza absoluta es de que yo existo, de que yo siento, de que yo pienso. Todo lo demás puede ser una proyección, una ilusión, una conjetura. Es una duda que no se grita, pero que susurra desde siempre. Estoy solo. ¿Hay alguien realmente ahí? Este no es solo un problema lógico o filosófico, es un vértigo cotidiano. Cuando el niño mira a su madre, cuando el amante mira al otro en la penumbra, cuando el anciano observa las caras en la calle, todos enfrentan esa distancia invisible entre los cuerpos y las conciencias. Y sin embargo, actuamos como si no existiera. Creamos sociedades, lenguajes, sistemas éticos, religiones, leyes, todo basado en la presunción de que los otros sienten, piensan, desean, como nosotros. Porque si no lo hicieran, si fueran simulacros perfectos, autómatas sin alma, entonces todo lo que llamamos empatía, compasión, justicia o amor sería un juego vacío. El problema de otras mentes fue formulado en términos modernos por filósofos como Bertrand Russell, pero ya los antiguos lo intuyeron. Descartes, en su famosa duda metódica, llega a la conclusión de que sólo puede estar seguro de su propia existencia. Pienso, luego existo. Pero, ¿cómo saber si los demás piensan también? ¿Y si el mundo es una ilusión puesta ante mí por algún genio maligno? La ciencia puede mostrarnos cerebros, conexiones neuronales, patrones de comportamiento. Pero esos son signos exteriores. No prueban la conciencia, solo la correlación con ciertos estados. Puedo ver tu cara contraída por el dolor, pero no sentir tu dolor. Puedo escuchar tu risa, pero no saber si ríes por dentro. El acceso a la mente del otro es siempre indirecto, mediado por signos, siempre incierto. Y sin embargo, hay algo en nosotros que clama que no estamos solos, que el otro sí siente, que detrás de esos ojos hay un yo tan real como el mío. A eso lo llamamos empatía. Y no es una certeza, sino una fe. Vivir en sociedad implica una apuesta constante por la existencia de otras mentes. Es un acto de confianza diaria. Cuando ayudo a alguien, cuando pido perdón, cuando comparto un secreto, cuando abrazo, estoy apostando a que hay alguien del otro lado, que ese otro es alguien.
Pero esta apuesta no es infalible, porque hay momentos, en el dolor, en la guerra, en la traición, donde la humanidad del otro se desdibuja, donde volvemos a dudar, donde el otro se convierte en objeto, en amenaza, en enemigo. Y ahí, en ese abismo, se juega todo, porque negar la mente del otro es el primer paso hacia la deshumanización. Es lo que permite la tortura, el desprecio, el abandono. Si el otro no sufre como yo, entonces todo está permitido. Pero reconocer su mente, su yo, su sensibilidad, es el inicio de la ética, de la justicia, del amor. Algunos filósofos contemporáneos, como Thomas Nagel, han dicho que nunca sabremos cómo es ser un murciélago, ni siquiera cómo es ser tú, que cada conciencia es una isla, que la subjetividad es irreductible. Y sin embargo, seguimos construyendo puentes. El arte, la literatura, la música no son más que intentos desesperados y hermosos de compartir lo incompartible, de mostrar el mundo desde dentro, de decir, esto es lo que se siente ser yo. Y cuando alguien lee un poema y llora, o escucha una canción y se reconoce, algo milagroso ocurre. Dos mentes, aunque separadas, se tocan. Por un instante, la isla se vuelve continente. El problema de otras mentes no tiene solución lógica. No hay prueba concluyente. Solo actos, solo miradas, solo decisiones. Puedes vivir como si el otro fuera real o no. Puedes actuar como si sintiera o no. Pero tu elección define el mundo en el que vives. El solipsista radical vive en un universo de espejos. El empático en uno de ventanas. Y cada día, cada relación, cada gesto es una elección entre el espejo y la ventana. La paradoja es que, aunque nunca sabremos con certeza si el otro es consciente solo asumiendo que lo es, podemos ser plenamente humanos. Solo confiando en lo que no podemos probar, construimos lo que vale la pena. El problema de otras mentes nos recuerda que el yo no basta, que la vida no es plena encerrada en sí misma, que el misterio del otro es lo que nos salva del encierro. Y aunque jamás entremos del todo en otra mente, podemos rodearla con palabras, con tacto, con presencia, y decirle sin garantía, pero con verdad, te creo. ¿Puede una sociedad tolerante tolerarlo todo sin destruirse a sí misma? ¿Hay un límite a la tolerancia, o la verdadera tolerancia exige abrazar incluso aquello que la niega? Esta es la paradoja formulada por el filósofo Karl Popper en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, donde plantea una idea tan simple como perturbadora. Si una sociedad tolerante extiende su tolerancia incluso a los intolerantes, sin reservas, sin condiciones, sin resistencia, entonces los intolerantes terminarán por destruir la tolerancia misma, porque aprovecharán esa apertura para anularla. Usarán la libertad para silenciar la libertad. Manipularán la democracia para instaurar la tiranía. Así, Popper nos obliga a enfrentar una contradicción moral fundamental, que para proteger un valor absoluto como la tolerancia, a veces debemos limitarlo. Y aquí comienza una larga cadena de preguntas éticas, políticas y filosóficas que nos interpelan más allá de cualquier época. ¿Hasta dónde debemos permitir la voz del odio? ¿Cuándo se convierte la libertad de expresión en un arma contra la libertad misma?
¿Quién decide qué es intolerable sin convertirse en lo que condena? En un mundo ideal, la tolerancia sería infinita. Se podría debatir con el racista, razonar con el fanático, convencer al violento de soltar sus armas. Pero Popper, formado en el siglo XX, testigo de los horrores del totalitarismo, del ascenso del fascismo, del colapso de las democracias, por culpa de quienes las odiaban, sabía que la historia no siempre permite tal nobleza. A veces, el discurso intolerante no busca diálogo, sino poder. No busca persuadir, sino eliminar al diferente. Y cuando se le deja avanzar sin freno, destruye el espacio que permite la diferencia, la diversidad, la discusión misma. Es, por tanto, un parásito moral. Vive dentro del cuerpo de la tolerancia y lo devora desde adentro. Por eso Popper advierte: la tolerancia ilimitada conduce, inevitablemente, al fin de la tolerancia, y no por culpa de quienes creen en ella, sino de quienes la desprecian. Este dilema no es un problema abstracto. Se manifiesta cada vez que una sociedad democrática duda en cómo responder al extremismo. Cuando un grupo que niega la igualdad de derechos exige protección legal para difundir su mensaje. Cuando un movimiento que predica odio usa los medios de comunicación para disfrazarse de libertad. Cuando la violencia se ampara en la libre expresión para crecer impune. Entonces, la paradoja de Popper se hace carne, y la sociedad debe decidir: ¿cerramos la puerta al intolerante o la dejamos abierta hasta que la rompa? Pero no es una decisión fácil, porque el riesgo contrario es volverse demasiado rígido, demasiado controlador, demasiado censurador, y en nombre de proteger la tolerancia, caer en la intolerancia institucional. Por eso la paradoja no puede resolverse con un dogma, sino con prudencia, con juicio moral, con una ética que entienda que no todas las ideas merecen la misma plataforma, que defender la libertad no significa ser ingenuo, que hay voces que no buscan convivir, sino dominar, y que tolerarlas sin límites es colaborar, sin querer con su triunfo. No se trata, como muchos malinterpretan, de justificar la censura arbitraria o la represión ideológica. Popper no proponía una sociedad cerrada que elimine toda disidencia. Al contrario, defendía el pensamiento crítico, la discusión abierta, la sociedad abierta como ideal de convivencia. Pero señalaba con claridad que hay un punto de quiebre, cuando la disidencia no es argumentativa, sino destructiva, cuando el otro no quiere coexistir, sino eliminar. Y entonces la tolerancia no puede suicidarse por cortesía, no puede convertirse en cómplice de su enemigo. Este principio tiene ecos en la historia. Hitler llegó al poder mediante elecciones. Los nazis usaron la legalidad para instalar la barbarie. En nombre de la libertad de expresión, se permitió que predicaran el odio hasta que ese odio anuló todas las libertades. Es por eso que Popper escribió lo que escribió. No desde la teoría, sino desde la advertencia, desde el horror de haber visto lo que ocurre cuando no se pone un límite. Por eso, la paradoja de la tolerancia no es una incitación al autoritarismo, sino una defensa preventiva de la libertad. Nos recuerda que hay que saber distinguir entre el disidente y el destructor, entre la crítica y la cruzada, entre quien busca mejorar el sistema y quien quiere arrasarlo. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica?
¿Quién juzga qué discurso es intolerante? ¿Dónde está la línea entre el desacuerdo legítimo y la amenaza encubierta? Aquí es donde la paradoja se vuelve más difícil. Porque cualquier poder que decide silenciar ideas corre el riesgo de abusar, de volverse el mismo intolerante. Por eso Popper añade algo esencial. No propone prohibir el pensamiento intolerante, sino no permitirle actuar cuando ese pensamiento lleva a la violencia, a la represión, a la eliminación del otro. No es una censura al pensamiento, sino una defensa frente a la acción destructiva. No se trata de impedir que se piense distinto, sino de impedir que ese pensamiento justifique la anulación del otro. La tolerancia, entonces, no es debilidad, es una forma de fortaleza. Pero como toda fortaleza, necesita un muro. Y ese muro no es el silencio autoritario, sino la vigilancia ética, no la persecución, sino la resistencia, no la represión, sino el coraje de decir, hasta aquí. La paradoja de Popper nos enseña que tolerar lo intolerable no es un acto de virtud, sino de suicidio. Que la apertura sin criterio no es pluralismo, sino rendición. Y que proteger la libertad exige, a veces, decir que no. Porque si no defendemos el espacio donde las voces diversas pueden convivir, ese espacio será ocupado por quienes solo permiten una voz, la suya. Esta paradoja no tiene solución definitiva. No hay fórmula mágica. Solo conciencia, educación, sensibilidad. La sociedad abierta se construye todos los días, con cada gesto, cada decisión, cada política. Y se destruye con cada vez que miramos hacia otro lado mientras crece el odio. La paradoja de la tolerancia es un espejo. Nos muestra que incluso los valores más nobles tienen fronteras y que la verdadera sabiduría no está en tolerarlo todo, sino en saber que no podemos permitir, si queremos seguir siendo libres. Imagina que decides dedicar tu vida entera al placer, que haces del gozo tu brújula y del disfrute tu meta, que ordenas tus días con el único propósito de sentirte bien, de evitar el dolor, de acumular experiencias agradables, cómodas, satisfactorias. Buscas el placer en la comida, en el sexo, en el reconocimiento, en la música, en los paisajes, en las drogas, en la contemplación, en el éxito. Te conviertes lentamente en un arquitecto del bienestar. Pero algo extraño ocurre. A pesar de tus esfuerzos, el placer se vuelve más efímero, más huidizo, como si cuanto más lo persigues, más se escurriera entre los dedos. Lo que ayer te hizo vibrar hoy apenas te conmueve. Lo que pensaste que sería la cima del gozo se disuelve en una ligera decepción. La búsqueda se vuelve constante, pero la satisfacción no se estabiliza. Siempre falta algo. Siempre hay un vacío, una sensación de insuficiencia. Esta es la paradoja del hedonismo, también conocida como el efecto hedonista inverso, y ha sido formulada y discutida desde tiempos antiguos hasta la psicología moderna. En términos simples, el placer, cuando se busca como fin último, se convierte en un objetivo que se autodestruye. Es como intentar dormir, pensando intensamente en dormir. Cuanto más te concentras en lograrlo, más insomne te vuelves. Así, el placer, cuando es perseguido directamente, pierde su esencia. Se vuelve ansioso,
forzado, artificial. El filósofo John Stuart Mill, defensor del utilitarismo y del valor del placer, lo advirtió con claridad. Aquellos que han estado más interesados en encontrar la felicidad son justamente los que menos la han alcanzado. Mill sostenía que la felicidad no puede ser el objetivo inmediato de la acción, sino un resultado colateral, una especie de subproducto de otras búsquedas más elevadas. El amor, la verdad, el arte, el servicio. Si haces de la felicidad tu meta, la destruyes. Si haces de la vida algo significativo, la felicidad viene sola. Esto no significa que el placer sea malo. Nadie niega el gozo de una risa sincera, de un abrazo querido, de un paisaje que corta el aliento. Pero esos placeres son intensos justamente porque no fueron fabricados como mercancía, sino que llegaron como regalo, como consecuencia de una entrega más profunda. La paradoja del hedonismo nos muestra que hay dos caminos, el del placer como consecuencia y el del placer como obsesión. El primero florece en el amor, la amistad, la creatividad, la conexión. El segundo se marchita en la ansiedad, la comparación, la adicción. Quien vive buscando placer termina esclavizado por él, porque el placer puro, separado de un marco de sentido, se vuelve frágil, repetitivo, vacío. El cerebro se adapta, el umbral sube, y lo que antes te conmovía hoy ya no te alcanza. La psicología moderna lo llama adaptación hedonista, esa capacidad que tenemos de volvernos insensibles a lo que una vez nos hacía felices. Compras el coche de tus sueños y en un mes ya forma parte del fondo. Ganas un premio y a las pocas semanas buscas otro. Te enamoras y pronto te preguntas por qué no sientes lo mismo que al principio. El placer pierde intensidad cuando lo conviertes en rutina. Y cuanto más intentas recrearlo a voluntad, menos auténtico se vuelve. Es por eso que muchas tradiciones espirituales y filosóficas desconfían del hedonismo. Epicuro, uno de los grandes pensadores del placer, ya lo sabía. Aunque suele ser malinterpretado como un defensor de los excesos, Epicuro en realidad proponía un hedonismo sobrio, donde los placeres más profundos eran la amistad, la serenidad, el conocimiento, la libertad del miedo. El placer era importante, sí, pero debía estar guiado por la sabiduría, porque no todos los placeres conducen al bienestar. Algunos traen dolor a largo plazo, otros generan dependencia. El verdadero sabio, decía Epicuro, no es el que más placeres siente, sino el que menos necesita. Así, el hedonismo verdadero no es desenfreno, sino arte de vivir. En el otro extremo, el budismo también aborda esta paradoja. Cuanto más te apegas al placer, más sufres cuando desaparece. El deseo constante genera insatisfacción, y la búsqueda de placer perpetúa el ciclo de dukkha, el sufrimiento. La solución no es negar el gozo, sino liberarse del apego al gozo. Disfrutar sin aferrarse, aceptar sin depender. Esta sabiduría milenaria se alinea con la intuición contemporánea de que la felicidad se encuentra cuando dejamos de perseguirla como un fin. La paradoja del hedonismo tiene también consecuencias sociales. Una cultura obsesionada con el placer inmediato tiende al consumismo, a la distracción constante, a la superficialidad emocional. Se reemplaza la profundidad por la intensidad, lo duradero por lo llamativo.
lo significativo por lo estimulante. Pero este modelo no funciona, porque el alma humana no se sacia con estímulos, sino con sentido. No necesita más placeres, sino mejores razones para vivir. Por eso muchas veces las personas más felices no son las que más placeres tienen, sino las que tienen un propósito claro, un ideal, un proyecto, algo más grande que ellas mismas, algo por lo cual renunciar al placer tenga sentido. Y es ahí, curiosamente, donde el placer verdadero aparece, no como meta, sino como resultado, no como objetivo, sino como consecuencia. La paradoja del hedonismo, en el fondo, no es una condena, sino una invitación a dejar de correr tras lo efímero, a dejar de medir la vida por sus picos de gozo, a empezar a construir una existencia que, sin buscarlo obsesivamente, dé lugar al placer como fruto natural del amor, de la entrega, del compromiso. Porque el placer más duradero es el que no se exige, sino que se recibe. Y a veces, en el acto de olvidarnos de nosotros mismos, en el servicio, en la contemplación, en la creación, en el amor que no calcula, encontramos la alegría que huía de nuestras manos. Como si el secreto fuera este, que el placer, como una mariposa, solo se posa en la mano de quien deja de perseguirlo. Imagina un mundo donde nadie pone límites, donde cada individuo puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, sin responder ante nadie, sin rendir cuentas, sin frenos, sin reglas, sin estructuras externas que digan esto no. Un mundo donde la libertad es absoluta, sagrada, total. Suena, al principio, como un sueño libertario, una utopía de emancipación plena. ¿Qué puede ser más justo que permitir que cada uno viva como desea? ¿Qué puede ser más digno que otorgar al ser humano la potestad total sobre sí mismo? Pero entonces, lentamente, la escena cambia. Esa misma libertad que protegía al débil también protege al fuerte. Esa libertad que te permite hablar también permite al otro silenciar. Esa libertad que abre puertas también permite cerrarlas para siempre. Porque si nadie puede interferir con nadie, entonces tampoco puedes defenderte de quien decide aprovecharse de ti. Y si no hay reglas comunes, entonces lo que tú llamas libertad, otro puede llamarlo poder. Así, la libertad total se transforma en la ley del más fuerte, donde gana quien puede, no quien tiene razón. Y esa es la paradoja. Cuando la libertad no tiene límites, se convierte en su opuesto. Ya no garantiza la convivencia, sino la dominación. Ya no permite elegir, sino impone la voluntad del más agresivo. Ya no es igualdad, sino anarquía camuflada de justicia. Este dilema ha acompañado la filosofía política desde sus raíces. En el mito de Platón sobre el anillo de Giges, ya se plantea el conflicto entre poder sin restricción y el orden necesario para la convivencia. Pero fue en los siglos modernos cuando la paradoja adquirió su forma más nítida. Filósofos como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y más tarde Isaiah Berlin, Friedrich Hayek o Erich Fromm debatieron sobre los límites de la libertad y el papel del Estado, de la moral, de la ley, en una sociedad de seres autónomos. Hobbes, por ejemplo, planteaba que en el estado natural, ese donde la libertad era absoluta, el resultado era la guerra de todos contra todos. Allí, la vida humana era
solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Porque cuando todos pueden hacer lo que quieran, lo más probable es que terminen haciéndose daño. Para evitar eso, propone un pacto: ceder parte de la libertad al soberano a cambio de seguridad y paz. Es el nacimiento de la sociedad civil. Rousseau, en cambio, veía en ese contrato la pérdida de la libertad auténtica. Para él, el ser humano nace libre, pero la sociedad lo encadena. Y sin embargo, también entendía que la libertad sin ley no es libertad, sino licencia, y que sólo obedeciendo una ley que nos damos entre todos, podemos ser verdaderamente libres. Así, la paradoja queda planteada. Necesitamos límites para que la libertad exista, porque sin esos límites, lo que florece no es la autonomía, sino la opresión. Este principio se refleja en todas partes. En la democracia, por ejemplo, nadie puede votar por abolir el derecho a votar, porque si se permite destruir las bases de la democracia desde dentro, ésta colapsa. Lo mismo ocurre con la economía. Si se permite a los grandes actores operar sin regulación, tarde o temprano eliminan la competencia, deforman el mercado, concentran poder. O en el discurso, si permites que la libertad de expresión incluya la incitación al odio, estás sembrando el terreno para que algunos discursos eliminen a otros. Por eso, como decía Isaiah Berlin, hay que distinguir entre libertad negativa, la ausencia de interferencia, y libertad positiva, la capacidad de actuar, de desarrollarse, de elegir con sentido. Y la paradoja es que demasiada libertad negativa puede acabar con la positiva. Porque si eres libre para actuar, pero no tienes acceso a educación, a salud, a oportunidades, tu libertad es puramente teórica. Lo mismo decía Fromm, que la libertad total, mal entendida, puede llevar a la angustia, a la inseguridad, al deseo inconsciente de someterse a una autoridad que dé sentido. Que sin vínculos, sin comunidad, sin ley, el individuo se ve perdido, desamparado, y a menudo termina cediendo su libertad por miedo a la soledad. Y así, en nombre de una libertad absoluta, surge el fascismo, la tiranía, la alienación. En la práctica, lo vemos todos los días. Cuando se permite todo en nombre de la libertad, crecen las desigualdades. Quienes tienen más recursos imponen sus intereses. Las voces débiles se pierden entre los gritos. Las minorías son arrasadas por la mayoría. Y lo que comenzó como emancipación se transforma en caos, en arbitrariedad, en violencia. Por eso, la verdadera libertad requiere reglas, límites, ética, estructura, no para reprimir al ser humano, sino para permitirle vivir en comunidad, desarrollarse, florecer sin dañar al otro. La libertad total es, en última instancia, un espejismo, una imagen seductora que oculta una trampa. Porque no hay libertad si no hay justicia. No hay libertad si no hay igualdad de condiciones para ejercerla. No hay libertad si solo algunos pueden permitírsela a costa de otros. La paradoja de la libertad total nos obliga, entonces, a pensar más allá del impulso. A ver que la libertad no es ausencia de normas, sino la creación consciente de un orden que nos contenga a todos. Y que la madurez política, personal y moral consiste precisamente en renunciar a ciertos excesos para preservar lo esencial.
La libertad, como la música, necesita forma. Como el arte, necesita disciplina. Como el amor, necesita respeto mutuo. Porque si todo está permitido, nada tiene valor. Y si todo es posible, nada es estable. Por eso, proteger la libertad no significa multiplicarla sin fin, sino darle un marco donde pueda respirar sin destruirse. Porque en ese equilibrio frágil entre lo que deseamos y lo que los demás también necesitan, se juega lo más humano que tenemos, la capacidad de convivir en libertad, sin condenarnos al caos.